Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en otra edición de Desandando Conceptos. Esta vez, para empezar, vamos a hacer una pequeña mini meditación, sintonización para que la información fluya mejor y para entrar todos en la misma sintonía, que lo que sea que vaya a fluir acá sea de la mejor manera. Así que simplemente, sin mucho protocolo, sin mucha cosa, vamos a cerrar los ojos, simplemente respirar un par de veces profundo, y tomar conciencia de que vamos a ingresar en una plataforma multidimensional, en una nave, para el tiempo que compartamos y para el tiempo que fluya la información. Simplemente damos la intención de ingresar a este espacio. Vamos a imaginarnos que ingresamos a un espacio de conciencia, a una nave multidimensional. Se cierra por un ratito la puerta de lo conocido, del holograma. Ingresamos a este espacio, a esta oportunidad de actualizar nuestro sistema operativo y conectarnos a un nivel más elevado del ser. Damos las gracias y abrimos este espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la estructura del ego y algunas cosas de su funcionamiento y de cómo se traduce en el día de hoy a una de las cosas que más está estancando los caños de la conciencia, que es el ego espiritualizado y la excesiva interferencia del ego en la información que viene, por decir, que viene de algún lado, y cómo desatascarlo a través de proponer cosas que siguen siendo siguen siendo conceptos, siguen siendo estructuras simbólicas de información, pero que no molestan tanto, que son más flexibles y por lo tanto permiten que todas esas cosas a las cuales no tenemos conceptos para definir, sino que vamos intentando con lo que hay, se nos habiliten nuevas maneras de interpretarlas. Siempre entendiendo también de que todo es una ilusión, todo es Maya, todo es Matrix, así que recuerden, nada de lo que se diga o se deje de decir acá tiene demasiado peso, nada de lo que hagamos con nuestra vida le tiene que importar a nadie, ni al planeta, ni a los demás, más que a nosotros mismos como espíritus haciendo una experiencia humana. Entonces, basta de cargas, de cargarse misiones de ser salvadores o de que estamos haciendo algo muy importante. No lo es realmente. Lo único que le puede crear importancia temporalmente es uno mismo, una misma, y solamente para el hecho de disfrutar la experiencia. Bueno, vamos a empezar con el tema de los decodificadores. Los decodificadores, a lo que hago referencia es cuando la información, por ponerlo de una manera, viene por el canal. Cada persona tiene un canal central, lo que se llama el tubo pránico, el canal central. Bueno, cuando la gente hablaba de medium, de esto, del otro, eran distintas maneras de decir lo mismo. Hay una vía, hay un canal, hay una forma, un conductor por el cual la información ingresa, egresa, se mueve. Ese conductor es la persona. Somos ese canal. Por esas vías ingresa información, por verlo linealmente. Y como toda estructura tiene partes de la máquina que están destinadas a traducir esa información a símbolos. Palabras son símbolos, imágenes son símbolos.
arquetipos son símbolos, paisajes, metáforas, parábolas son símbolos que son, a su vez, los símbolos son estructuras energéticas que contienen información y emociones encriptadas, como si fuera una computadora, que se conectan entre sí y van formando nuevos conceptos, o se engloban o se desgloban, depende cómo se mueve esa electricidad. Piensen en la actividad que tiene el cerebro, en la red neuronal, cómo se prenden, se apagan las vías de electricidad. Piensen cómo se relacionan los planetas con el Sol, cómo reciben esa información, la descargan, luego la expresan con terremotos, y todo el tiempo hay un flujo de información conectándose. Y hay decodificadores que tienen más que ver con las creencias y con la cultura que con los hechos en sí. Es decir, si yo sueño que alguien muere, puedo estar muy triste y decodificar que eso es algo muy malo. Pero dentro del lenguaje simbólico de la Matrix, lo que se está muriendo es una estructura que simboliza a esa persona, lo cual puede ser muy positivo, o no, o neutro, o una cosa más. Entonces, el decodificador es lo que hay que actualizar en este tiempo, urgente. ¿Por qué? Porque toda la información, casi toda la información que está de la era de Acuario, está siendo muy interferida por decodificadores viejos. O sea, que el ego está muy metido traduciendo, entonces es como si la información viene pura y al pasar por diferentes filtros se va embarrando, se va llenando de demure acá, y cuando baja es algo completamente diferente a lo que estaban en un estado más puro. Es decir, el ser humano traduce generalmente a la octava más baja de vibración la información de las octavas altas porque no tiene conceptos, no tiene forma de entender o necesita traducirlo simbólicamente a lo que le pasa en su vida, a lo que viene desde un lugar que parece muy lejano. Un ejemplo de esto, o varios ejemplos. Si la era de Acuario, si esta era, por ejemplo, plantea develación, plantea interconectividad, comunicación, telepatía, ¿qué hace el humano? Internet, redes sociales, celulares para estar todo el día conectado. El déjà vu de lo que viene lo recibe, pero lo recibe muy filtrado, entonces ¿qué dice? Vamos a crear una tecnología para eso. Pero no era lo que, si bien tiene que ver y ayuda y aporta, la tecnología, la conectividad, esto, lo otro, Wi-Fi, el 6G, 7G, 8G, lo que esa información apuntaba era despertar la interconectividad de la red universal en cada ser. Bueno, y con ese ejemplo, mil cosas. La información del área de Acuario que dice, por ejemplo, esto lo vamos a desarrollar un poco más después, encuentren su parte de su polaridad masculina y femenina, descubran que todo el universo está formado, en el mundo material, el universo material está formado por dos fuerzas, y descubranlas bien ustedes. ¿Qué dice el humano? Voy a hacer un curso para encontrar mi llama gemela. Me calenté y ahora encontré, seguro que es mi alma gemela. Traduce a lo más bajo, a sus carencias, a sus necesidades, cosas espirituales para en el fondo no cambiar. Lo cual ya podemos empezar a ver de que es una de las estructuras del ego. Resiste el cambio y cuando no puede resistir el cambio, disfraza lo que lo haría cambiar de lo mismo de lo que se alimenta para justamente posponer ese cambio, que es inevitable en alguna encarnación, en algún momento, en alguna vida, de alguna forma, que la transformación sea, porque es la era. Pero tranquilamente podemos estar una vida entera luchando con patrones que podríamos desarmar así, por no entender estas cosas. Entonces, bueno, lo que se intenta hacer es un cambio de decodificador, es decir, desde el nivel de conciencia en el que estamos, no vamos nunca a llegar a entender al creador del juego, a la inteligencia detrás de todo lo que existe. ¿Cuál es la única manera de poder llegar a comprender eso? Saliendo de este sistema operativo y entrando en otro, que obviamente está más cerca, no es el Zoom,
pero nos acerca, y nos acerca hasta el punto al que podemos llegar, que para cada persona será diferente, cada proceso evolutivo será diferente en diferentes estadios, pero todos apuntan a una sola ley. Entonces ahí tenemos una de las primeras cosas también de esta era, que cuando las personas generalmente se quieren conectar espiritualmente, se vuelan mucho hacia el cielo, porque hay un olor, hay un déjà vu del alma, que cuando empiezas a sentir el lugar de donde viene es tan tentador irse, que por un tiempo incluso hasta yo considero que hasta es sano poder saborear lo que era eso, que está tan olvidado a veces, ese origen. Pero eventualmente, digamos, se transforma en un escapismo. Y en la energía uno se ve como si las raíces retiraran su energía de la tierra, y eso trae muchísimos problemas físicos y también problemas emocionales psíquicos. Y también hay una gran mentira de que, como nos damos cuenta de que no nos podemos volar, volvemos a enraizarnos, entonces volvemos a apegarnos excesivamente a las cosas de la tierra con la excusa de que, no, yo estoy en la tierra, vine a vivir una experiencia humana, entonces yo estoy apegado a la tierra. No es la polarización de lo otro revertido. No es ni una cosa ni la otra. No somos humanos, somos espíritu. El humano es el vehículo temporal, biológico, tecnología degradable, holográfica, en el cual el espíritu ingresa a hacer la experiencia. Si yo me paro desde el humano en el que yo soy y pienso las cosas desde lo que yo aprendí de mi cultura, jamás voy a poder entender al espíritu, pero el espíritu sí puede ingresar y reinterpretar el juego. Y evidentemente en algún momento, cuando es el momento de cada uno de que la misión expanda, porque lo empieza a incorporar adentro y a vivir de verdad, no de la boca para afuera, entonces el espíritu con el vehículo se inserta otra vez, se reinserta y va generando, va plantando la bomba, la semillita, y vuelve, y va, y vuelve, y va, y vuelve, en el medio todos los procesos que conocemos también. Todas las cosas que salen a la luz. Entonces, desde el humano nunca vamos a poder comprender y cambiar los decodificadores. Porque el humano es animal y está inevitablemente atado a la familia, la pertenencia, la sociedad, la cultura, la cría, toda la cosa del animal. Pero el espíritu sí puede ingresar en el animal, incorporar, o sea, integrar al animal dentro de lo que es el proceso de aceleración cuántica, o como le quieran decir, de ascensión, de lo que sea. Entonces, la base para cambiar los decodificadores es esa misma. No se puede pensar desde el humano. No somos humanos. Nuestro origen es extraterrestre, espiritual, la palabra que ustedes quieran. No es humano. El humano es un animalito más de la Tierra, con celular, y que realmente no tiene el nivel de conciencia como para cuidar este lugar y a sí mismo. Y el nivel de conciencia en el que nacimos y en el que está es autodestructivo y eventualmente destruye todo como un virus, y ni siquiera es propio del humano. Esto ya pasó en otros lugares, en otros planetas. Ese mismo nivel de conciencia destruye lo que sea, destruye planetas, destruye sistemas, porque no está programado así. Hay un diagrama, hay una ley. Entonces no es ni me vuelo por los aires ni me voy excesivamente a la Tierra. Estoy en los dos mundos. Estamos en el mundo pero no somos del mundo, como les guste la frase. Entonces, eso es lo que genera que se puedan abrir canales para cambiar los decodificadores y que el espíritu ingresando reinterprete lo que está pasando y por ende tenga muchos más niveles en el cual poder establecer y empezar a recibir información sin contaminarla tanto. Buscando y creando, obviamente, sigue estando en la experiencia, o sea que conceptos vamos a seguir usando, herramientas vamos a seguir usando, pero empieza a despertar lo que se llama la tecnología del ser. Es muy importante, no es solamente un tema filosófico cambiar creencias, no es solamente un tema de una paja mental, una masturbación mental, vamos a pensar un rato, no. Es justamente
diría que de las cosas más importantes. Porque después van a ver que las técnicas, lo que sea que aprendan, cuando está trabajado el decodificador, funciona solo, funciona mucho más, la energía corre mucho más, la electricidad, el voltaje que puede soportar el canal es mucho más. Todo lo paranormal, lo que siempre fue destinado como a poca gente, se transforma en normal. La evidencia, tener todo el tiempo experiencias paranormales, etc. Se transforma en normal, porque lo que lo está bloqueando no es una falta de información, es un exceso de tonterías, de pavadas, de idioteces que tenemos en la cabeza, inculcadas, programadas para tapar. Entonces cuando uno destapa, casi que pasa solo, no hay que hacer nada. Después las técnicas, las formas son accesorias al cambio de creencias y no al revés. No son las técnicas, no son los símbolos, no son las deidades, no son las representaciones lo principal y el proceso interno lo accesorio, sino el proceso interno de desestructuración del ego, de desidentificación es lo principal y lo otro es accesorio, incluso viene solo, ni siquiera puede ser la técnica propia de cada uno hasta llegar a una no técnica. Entonces, bueno, así empezamos esta entrega. Bueno, grupos, limitaciones a la conciencia y recreación de patrones. Siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, cuando se forman grupos espirituales bajo la premisa de alguna manera esconder el cambio real de creencias, de desestructuración, de desestructuración del animal humano, y se encubre esto de espiritualidad solamente para recrear lo mismo. Recordemos que estamos entrenados como animales y en nuestra cultura a la manada, a la pertenencia a la tribu, para después tener crías, para tener respaldos en otros, para tener mis carencias y mis miserias aparentemente llenadas en otras estructuras llamadas personas. Mientras más mejor, ¿cierto? Bueno, esto mismo sucede en los grupos, pero con el agregado de lo espiritual, es decir, las personas empiezan a abrir sus canales, obviamente que esto propulsa un cambio fuerte, pero la reinterpretación del ego llena tanto de filtros, que si ustedes lo pudieran ver es como si las conexiones hacia la red crística, que es la que justamente viene a desestructurar todo esto, por eso no hay que romantizar al Cristo, al crístico, a lo que sea que le guste decirle, porque lo que viene es a romper la mayoría de las cosas y no a todos felices corriendo por el campo. Entonces, esa asociación de gente que está abierta pero muy filtrada genera grupos en los que se genera un gran ego colectivo que por un lado representan un salto, porque muchas personas precisan todavía, y en cierta manera creo que todos un poco mayor o menor medida precisamos de un feedback con un entorno, ¿no es cierto? Pero esto excesivamente, justamente por no trabajar los programas de apego a la familia, la creencia, la necesidad de que me entiendan, de que me reconozcan, de que me quieran, genera, por un lado, son grupos en los que a quien se acerca le propulsan un salto, porque hay muchas cosas que hacen aumentar la vibración, como el compartir desde otro lugar, se puede experimentar otro tipo de vincularse de otra manera, hacer meditación, el trabajar juntos, etc. Pero a la vez ponen un límite, porque el ego funciona automáticamente. El ego sabe, el ego colectivo y el ego individual, que si se parte ese límite y se va más cerca de lo que decimos el yo soy, la experiencia se termina. ¿Por qué? Porque es lo mismo que sucede con los vínculos uno a uno. La experiencia que une a dos personas es la transformación del ser. Y el ego sabe, y el alma sabe, que si ese aprendizaje se consuma, no hay razón de ser de ese vínculo. Lo mismo sucede con los grupos. Entonces, ¿qué pasa? Nunca se termina de saludar,
ciertas creencias que hacen de tope para que el grupo nunca se termine. Lo que sucede es que, como siempre, nada se puede estancar en el universo. Lo que hacen esos grupos que inicialmente eran para iluminarse y lo que sea, empiezan a bajar su vibración y a traer las entidades de astral, las entidades de lo que la gente le dice cuarta dimensión, que por un lado como una negociación, se permite un poquito y un poquito ayudan a cerrar. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que viene alguien o algo desde otro lugar y de alguna manera trae la información que destapa eso. Cuando eso sucede, el grupo se disuelve. Lo he visto pasar, me lo han contado, lo he visto pasar y va a seguir pasando. Y es lo mejor que nos podría pasar. Si ustedes lo piensan a nivel social, lo mejor que puede pasar en un montón de instituciones, que es la misma lógica a nivel macro o a nivel micro, se terminen de romper antes de construir nada nuevo. Porque no se puede construir nada nuevo con un cáncer social ahí metido. Bueno, lo mismo. Entonces, siempre lo principal es nuestro propio proceso. Lo principal es nuestro propio desandar las creencias. Y las vinculaciones que hacemos con los demás, grandes grupos, personas uno a uno, son espejos de mi propio sueño, de mi propia conciencia. Me sirven para ver dónde estoy. Y evidentemente también el animal a veces está bueno darle un huesito, está bueno darle un pedacito de azúcar al caballo. Pero es muy fácil hacer el salito de huesito al azúcar del caballito y frenar el proceso. Porque el ego busca eso. El ego en realidad no es más que una creencia y cree que está separado de todo y cree que todo lo que amenace, lo que conoce y le da seguridad, lo va a destruir y como no va a haber nada después, entonces tiene que defenderlo de todas las maneras. Se puede disfrazar de león, de serpiente, se puede disfrazar de insecto, de indefenso, de guerrero, de esclavo. Siempre son personajes. Porque más profundamente lo vamos a ver también después, pero lo que está profundamente en transformación y va a seguir rompiéndose, gracias a Dios, es lo que es el concepto de familia. La luz viene a romper la familia terrestre y a instalar la familia extraterrestre o original, o como quieran decir. Y en estos grupos se genera mucho eso. Vamos a ser tu familia, o sea, ahora somos mi familia con este grupo. Pero como justamente es lo que está más en transformación y en ebullición, la transformación de lo que significa la familia y lo que la conciencia o yo soy, o como quieran decir, quiere para esta era. Entonces en los grupos justamente se van a replicar las mismas cosas que pasaban en familia. Algunos se van a creer por encima de otros, va a haber desigualdades en algunas cosas. Ni hablar de que la mayoría va a buscar pareja, va todo el mundo caliente a ver con quién pueden asociarse, igual que iríamos socialmente a un boliche, a un bar. Bueno, ya me fui un poco de tema, pero cualquiera que estuvo más o menos ya un tiempo, lo observa un poco, se da cuenta de que lo que estoy diciendo es bastante lógico. Bueno. Bueno, creencias religiosas y espirituales. Lo más automático para el ego es trasladar las experiencias de la religión a la espiritualidad. Es decir, Dios proveerá, el universo proveerá. No sé, portate bien y te vas al cielo, tenés que vibrar mejor para ir a las 5D. Ni sabemos lo que es la 5D, ni siquiera tenemos claro la 3D y ya sabemos lo que es la 5D y que hay que ser bueno para ir a la 5D. No sé, te vas a ir al infierno si te portas mal, tu vibración es muy astral. Pues, traducimos una cosa a la otra. Incluso cuando queremos ampliar nuestra conciencia, muchas veces caemos en esa dicotomía del bien y el mal. Por ejemplo, interpretar las señales como que son buenas o malas. Me acuerdo que en nuestro grupo de la red cristalina una vez hablábamos de estos temas y era como que cuando salimos de lo místico un poco y entramos en la parte de algo más técnico, más
relacionado a la geometría sagrada, la estructura de todo, y no tanto de religiosidad, misticismo. Uno está en una longitud de onda. Esa es la línea de tiempo o las líneas de tiempo. Lo que uno se siente como señal, buena o mala, es lo que te está mostrando en tu propio espejo de sueño, lo que te saca de esa línea de tiempo en la que estás o te mantiene. O mejor dicho, lo que te hace entrar en una línea, como la vida va hacia la perfección, hacia el perfeccionamiento constante de la naturaleza, de los patrones, lo pueden ver en los Fibonacci, etc. Entonces, las señales que te están diciendo, si una señal es buena, lo que puede llegar a ser es que esa señal te está diciendo seguir por ahí para irte a otra longitud de onda en la que engancharte como vibración que una es, y de esa manera, inversamente, cuando una señal es negativa, lo que te está mostrando es si vos seguís por este camino te vas a acoplar a una línea de tiempo, a una longitud de onda que vibra más lento, que es de donde venís. Podría ser también de que tenemos muchas cosas todavía pendientes ahí, porque estamos un poquito en cada lado. Entonces, como las materias correlativas de la facultad, yo puedo ir hasta acá, suponete que hay muchas líneas de tiempo y muchas longitudes de onda. Estamos un poco en cada una, ¿no es cierto? Cada vez que me acerco acá me siento bien y ya quiero estar más acá, pero no quiero dejar muchas cosas de acá. Entonces llega un momento que llega a un tope, a un límite. Bueno, todo se reinterpreta, porque si no, las señales son las buenas o las malas. Si tengo que seguir mi camino o no, si cumplo la misión o no. ¿Y qué tal si no hay misión que cumplir? Si la misión es simplemente experimentar todo, incluso uno puede decir, bueno, si quiero una señal, quiero que la señal sea esta. Le aviso a mi sueño que yo quiero que me marque con tal cosa cuando voy para tal lado y de otra manera, y eso también se puede hacer. Se puede ingresar a lo que se llama el campo de sueños, es un panel interactivo, pero no podemos ingresar si tenemos creencias religiosas, espirituales. Es como decir, no podés entrar a otro nivel del juego si todavía sostenemos un juego antiguo y todavía sostenemos una idealización de lo aprendido para negar los siguientes niveles. Cada vez que uno niega los niveles que siguen porque siente que va a ser demasiado, que se va a morir, que no va a poder soportar, que deja gente, dejo amigos, dejo esto, dejo familia, en realidad estamos mostrando que no creemos en nuestro espíritu, que no creemos en lo que decimos que hacemos, simplemente queremos nuevas fachadas. Por suerte el universo, en la ley única, no le importa esto. Y de alguna manera lo va a romper. El único libre albedrío que tenemos es o acepto la transformación y me tiro de cabeza, o resisto y sufro, resisto y sufro. Eventualmente, por el mero hecho de no querer sufrir o no querer el dolor, vamos a ir eligiendo cada vez más entregarnos a esa transformación y dejar de resistir. Pero para eso hay que rever las creencias, cambiar, romper las creencias, romper la cabeza, partir eso, para poner otras cosas que sean más fáciles de poner y sacar, como esto que estamos tratando de hacer. Esto que yo les estoy diciendo es mucho más fácil de poner y sacar, porque no estamos diciendo la verdad es esta, la verdad es esta, esto está bien, esto está mal. Por ejemplo, esto de creencias religiosas, he escuchado gente que tiene mucha gente, ¿no es cierto? Y que dice que si te vacunás no vas a poder hacer la ascensión, cosas que son delirios del miedo, del ego, que necesita generar disrupción entre distinciones entre las personas, bueno, un montón de estas cosas. Y cada vez que ustedes detecten en cierta información ese tipo de contaminaciones del ego, si comes tal cosa no va a poder ascender. Todo eso ya tienen ahora, estamos instalando el antivirus para decir descarto. Ni siquiera te estoy diciendo descartar todo lo que esa información dice, pero poder detectar dónde está la sabiduría y dónde están las malezas, distinguir la paja del trigo. Bueno, ejemplo de esto podríamos decir mucho. Bueno, 3 niveles del ego.
podríamos definir tentativamente como solamente con motivo de lo que estamos charlando, sin crear una definición fija, que como todo se puede dividir en tres, el tres desde la geometría sagrada, desde la numerología, es como un número muy determinante. Siempre la Trinidad, bueno, los tres niveles, el masculino, el femenino, el neutro. El ego podríamos dividirlo en tres niveles. Está el ego más profundo, más oscuro, las cosas más oscuras, más veladas. El ego es la de la mediocridad social, el ego de yo soy buena gente, sí, yo hago lo que hacen todo, lo normal, y el ego espiritualizado, ¿no es cierto? Entonces, a medida que se van lijando capas del ego, vamos entrando en la parte del ego profundo, que es la oscuridad más profunda, y es justamente lo que significa la iluminación. Fíjense qué curioso que el ego espiritual interpreta la iluminación como no oscuridad, pero el espíritu interpreta lo contrario. El espíritu interpreta que tengo que ir hacia la oscuridad porque es lo único que se puede iluminar. La misma acción de iluminar, iluminación, necesita algo que iluminar. ¿Cómo voy a iluminar a Dios? ¿Cómo voy a iluminar al sol? Tengo que iluminar a mi árbol familiar, tengo que iluminar a mi sombra. Entonces es una paradoja querer que la iluminación sea, ¡ay, iluminación, sí, soy feliz! No solo que no existe, sino que es justamente lo contrario. Es ir hacia la densidad para iluminarla. ¿Pero con qué la ilumino? Con mi propio espíritu. Entonces, el ego profundo es el que menos queremos ver, ¿no es cierto? Pero a medida que se van lijando las capas más superficiales, voy lijando cosas de la personalidad, voy lijando cosas de mi personalidad social, voy creciendo, se empiezan a abrir las capas del ego profundo, que son cada vez más impersonales, es decir, son de la humanidad, del colectivo, y más profundo aún, son de la misma conciencia que necesitó crear la oscuridad para experimentar. O sea que lo más denso que se pueden imaginar, lo más horrible, está en nosotros. Y sobre eso tenemos que trabajar. Cuando esto se hace en lo que se llama la alquimia, o como quieran decir, la transformación, lo que hace es que automáticamente, si yo reconozco que lo más oscuro de la humanidad está en mí, y trabajo con eso, y le doy lugar y lo integro, y esos son procesos que no son fáciles de hacer, automáticamente, ¿cómo puedo yo jugar al peor ser humano si yo también lo tengo, ¿no es cierto? En cambio, cuando se trata de esa iluminación falsa del ego, en realidad sigo jugando un montón adentro, porque lo que estoy haciendo es una represión del ego profundo. Se reprime el ego más profundo, quiero quedarme en lo banal, quiero quedarme en el borde. Entonces, lo que hace eso es que ese ego profundo crezca como una bomba de tiempo, porque si encima metemos luz, queremos crecer, decimos que queremos cambiar, eso explota como una bomba. Por eso van a ver, y esto no lo digo como algo, ningún vaticinio, ninguna profecía, van a ver que un montón de personas, primero que van a ver que con este mismo cambio de codificador ustedes van a poder decodificar fácilmente quién está transitando de su espíritu lo que está diciendo, así tenga miles de errores, miles de defectos, quién está en un estado cristalino en el que decir mal o bien está comunicando lo que está transitando de su espíritu y quién está en una postura. Aquellos comunicadores, aquellos grupos, aquellas instituciones sociales, todo lo que esté en una postura, todo lo que esté sosteniendo algo, esté conteniendo su oscuridad para que no salga, va a explotar en forma de enfermedades, en forma de rupturas, en forma de quiebres, en todos los niveles. Esto es muy positivo que pase, porque no podemos sostener más allá de lo que para alguna estructura está pensada, no podemos sostener más tiempo para lo que sirve. O sea, una estructura que está afectada, ya sea una estructura de una persona o de un grupo o de una institución, que está afectada, que ya se transforma en un parásito, necesita ser rota. Cumple una función hasta cierto punto porque todo es una escalera. Por dar un ejemplo muy fácil, es las iglesias evangélicas, ayudan a mucha gente, pero también hay muchísimas
muchísimas entidades que están bloqueando, aunque te hacen subir un poco. Pero si yo vengo de estar en la cárcel, seguramente eso me ayuda a crecer, ¿no es cierto? Entonces, no se puede juzgar los niveles evolutivos. Lo que se puede hacer es decir, acá, acá y acá hay un estancamiento. Bueno, acá alguien va a tener que venir a destapar. Los que quieran, los que sientan, uno habilita, si lo pudieran ver como les dije antes, es como si viéramos el eje que va hacia la red crística, y en el lugar donde están operando, por ejemplo, este tipo de grupos o cosas, uno ve que hay sellos autoimpuestos. O sea, la luz baja, por el canal la electricidad baja, pero baja limitada por ciertas cosas, para el sostener de esa estructura. Entonces, lo mismo a nivel personal. ¿Qué estructura en mí no puedo dinamitar, no puedo sacarme esa creencia, que es lo que hace que en el canal se me tranque, y algo tiene que venir a destapar? Ese algo muchas veces es la vida, son las cosas que nos pasan. Por eso en nuestra vida, en nuestro cuaderno multidimensional, que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, que es lo que nos rodea, lo que me pasa, si me roban, bueno, todo eso va a mostrar lo que está dentro. Entonces, lo que hace este cambio de decodificadores es que fácilmente se van a dar cuenta de dónde está el condimento con infectación y dónde está la sabiduría en lo que va sucediendo. Bueno, en estos 3 niveles del ego. Entonces, ejemplos, me pone acá, se me ocurre que escribí. Ejemplos de esto mismo traducido de la interpretación desde el ego y desde el ser. Niños. Hay una creencia que es desde el ego de que los nuevos niños nos van a salvar, y qué sé yo, pero esto fue siempre así. Cada vez que un niño nace en una familia siempre piensan que le va a salvar la vida. Cada vez que alguien nuevo viene a la vida de alguien siempre piensa que le va a salvar la vida. Y se crean todo tipo de conceptos para perder tiempo. No, mi hijo es cristal, no, mi hijo es índigo, no, mi hijo es zafiro azul, no, mi hijo es diamante cristalino. Ven que ya es siempre la misma lógica. El ego necesita lucubrar, dar vueltas, hacer cosas para distraerse, para no pensar. ¿Cómo te va a salvar la vida una nueva camada de gente que viene si no cambias vos? ¿Cómo puedes pensar? Obviamente, vienen con menos velos, vienen con cuerpos más jóvenes. Te puede dar una oportunidad de ver otra cosa. Pero ¿qué pasa si ese niño toma la misma creencia que vos tenés? ¿Para qué voy a cambiar si el que viene va a venir mejor? Entonces el hijo de ese nene va a venir con la misma expectativa y otra vez lo mismo, y ya inventaremos otras palabras. No, mi hijo es zafiro, arcoíris, azul, diamante, unicornio volador. Y puede ser que sea un unicornio volador, pero no va a cambiar. Entonces basta de esperar de que los niños no te van a cambiar la vida, que van a salvar el planeta. Nosotros mismos somos los niños que otra gente, hace 30 años también habla de los índigos, y acá estamos, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta de que tuvimos que cambiar nosotros, de que por más percepción que teníamos, a mí personalmente desde que nací me persiguen todas las cosas paranormales, qué sé yo, y tuve un montón de problemas, y hasta que no hice un cambio profundo y me deshice de un montón de cosas, las cosas no cambian. Así que, lamento pinzarle el globo. Y otra cosa, si existe la ley kármica, como si vos tenés un montón de cosas no resueltas, ¿cómo va a venir el Hijo de Jesús a tu vida? No tiene mucho sentido. Las almas vienen por afinidad, muchas veces afinidad kármica. Es decir, vienen conocidos de otras vidas como hijos, que en otra vida han sido tus maridos, tus mujeres, tus abuelos, o hemos sido nosotros, a resolver cosas. Lo que vienen es menos velados en su esencia, o sea, con una más facilidad, y obviamente con padres o lo que sea, que tienen otra interpretación y pueden no castrarlos tanto, lo cual es muy bueno. Pero no idealicemos, así como no idealizar que va a venir un político que nos va a salvar, que mi llama gemela me va a salvar la vida, que mi nene van a salvar a la humanidad. Olvídense de eso, cada uno tiene que entonces su cambio. Y eso es lo que va a traer, incluido los hijos, los nietos, las personas que vengan, amigos. Bueno, dar y recibir. Vieron que
desde la religión católica es muy común esto de que hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Porque se nos inculcó esto de que Jesús supuestamente era un tipo que se sacrificó por todo el mundo, y lo cual no tiene mucho sentido, porque si usted ve la Biblia, incluso la Biblia la manipula, la que sale para cualquier persona. Jesús no trabajó un día en su vida, no tuvo que ir a trabajar a la fábrica, los Reyes Magos le traían oro, mirra, que creo que también valía como el oro, era riqueza, siempre con mejor de ropa, y nunca trabajó. O sea que él lo que trabajó es de ser la divinidad que era. Entonces, hay una trampa en el excesivo dar y una trampa en el excesivo recibir. Sí es cierto que es una era solar, es decir, hay que dar solarmente, y lo que sea la sabiduría que se trae, para que eso se multiplique. Pero para darlo primero lo tengo que haber recibido. Por eso es un círculo, no se sabe en qué momento que vino primero, si el dar o el recibir. Recibo de arriba, recibo de abajo, y eso lo puedo dar. Si recibo la ternura de la madre tierra, la puedo dar. Si recibo la sabiduría, la información de los canales superiores, lo puedo dar. Al darlo lo multiplico, pero no tengo que dar a lo que yo quiera o querer cambiar a la gente que yo quiero, sino es dar solarmente a quien sea, a toda la familia espiritual, que son todos los espíritus, que son todas las esencias. Eso multiplica y trae la rueda de la abundancia. Entonces, con el dar y el recibir, a no mentirse, porque es muy común ver que las personas hacen servicio de cosas que ni siquiera trabajan en sí mismas. O sea, quiero ayudar al planeta, pero no tengo un peso. Quiero ser sanador de gente, pero yo estoy hecho mierda, perdón. Yo estoy muy mal emocionalmente. Bueno, eso son mentiras también del ego, que el tema es que no funciona, ¿no es cierto? Bueno, la familia, la idealización de la raza humana. Desde el ser humano, desde el animal pregrabado, pensamos que multiplicar animalitos es lo mejor que nos puede pasar, y tener muchas crías y muchos eguitos chiquitos, en los que todos multiplicarnos y vampirizarnos es lo mejor. Bueno, ya ven que no funciona. Ya ven que las familias de los años 70, 80 se empezaron a romper, y cada vez más. Lo que viene a traer la información de la era de Acuario es romper la familia tradicional. No para que deje de existir, sino para traer la verdadera familia, que es la familia espiritual. Es decir, tu familia son todos los espíritus, y sobre todo con los que vas a hacer conjunción por la vibración en la que estás para hacer una misión juntos temporalmente más o menos tiempo. Llame hijos, amigos. Los que hayan sido de tu sangre no tienen ningún tipo de reclamo ni vuelto con vos, ni vos podés exigirle que sean nada, ni podés apegarte a ellos, y simplemente se deja hacer. Se da lo que se tiene, se comparte, nadie dice que no hay que compartir lo mejor que uno tenga, pero solarmente, no porque sean familia de sangre, sino porque uno trata de compartir lo mejor que tiene en esta era solar, desde ese sol que uno es, aunque sea chiquito, y eso mismo sin distinción a si son familia o no. Entonces, la idealización de la raza humana es una de las cosas más difíciles para las personas que quieren crecer, porque les hacen de lastre todos los vínculos kármicos que han generado, y encima, si cada uno de esos vínculos kármicos son contratos, es muy posible que cuando la persona se quiere liberar viene la ejecución del contrato, y las mismas personas pinchan para que vuelvas al nivel, en muchos casos al nivel en el que los conociste, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también se va a romper cada vez más esta estructura, y lo que se quiere sostener desde el ego de querer mezclar la familia Campanelli y la familia Ingalls con un crecimiento espiritual, va a terminar explotando. Bueno, sexo. También parecido a lo que hablábamos de las polaridades masculina y femenina. Toda atracción es para transformación del ser. Hay códigos, hay datos, hay cosas que esa persona que me atrae tiene, y que nos transferimos también con el sexo. Además de transferirnos un montón de otras cosas no tan lindas. Pero vamos a ponerle que estamos en un vínculo evolutivo. Nos transferimos esa información.
Y el vínculo tiene un propósito de transformación que cuando se cumple es posible o no, depende, pero muchas veces pasa que el vínculo se termina una vez que se traduce la información. Esto no significa promiscuidad, al contrario, cada vez uno se va a cuidar más la energía. Por más que esté caliente o te excite algo, vas a pensarlo muchas veces y vas a sentirlo muchas veces y algo te va a decir sí o te va a decir no. Más no que sí muchas veces, porque por el hecho de que tenemos que aprender a nutrirnos nosotros y no la vampirización, que es lo que suele pasar. Porque el otro que la trae tiene naturalmente más energía en los lugares donde más te faltan y viceversa. Entonces eso se traduce en una vampirización y cuando se activa eso es muy tentador a veces chupar de ese surtidor de energía hasta agotarlo y después otra vez entramos en los vínculos muy kármicos y otra vez pasa lo mismo y otra vez hay que volver a remarla. Entonces, bueno, lo que sí es, el sexo podría ser la representación de la búsqueda de nuestras polaridades, masculina o femenina. No importa si son dos hombres o dos mujeres, hombre-mujer, lo que sea. O cualquier otra. Hay cosas mucho más locas que también están permitidas, no hay moral, ¿no es cierto? Lo que hay es aprendizaje en ese intercambio fluídico electromagnético. Y hay todo un potencial de los campos electromagnéticos que una vez que el ser humano puede acceder a eso, en conjunción con otro ser humano pueden hacer otras cosas en lo que llamamos el sexo, que no son las cosas que nosotros nos imaginamos, son cosas mucho más locas que abren puertas mucho más locas. Pero primero tenemos que, justamente, mientras seamos animalitos, mientras seamos hijos, mientras seamos padres, familia, mientras seamos eso, tenemos una veneración por el animal y el animal no puede entender esto, es un programa que lo excede. Entonces, bueno, esto se va a ir abriendo cada vez más en vínculos más libres, más respetados, más cuidados, menos apegados, menos de, bueno, si estamos calientes, estamos excitados, blanqueémoslo y no hagamos como el tema que sigue, que lo dio Palma, el tema que sigue, que es alma gemela, llama gemela, traslación de carencias. La religiosización, bueno, de la espiritualidad hace que antes la gente tenía que casarse, vamos a ponerlo en un idioma muy popular, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo. Antes la gente tenía que casarte para coger, casarte para tener relaciones. Hay todo un protocolo, tenés que decirle te amo. Si decís te amo, listo. Si no, no. Bueno. Ahora lo mismo, o muchas veces lo mismo con, no, mi llama gemela. Ni se conoce, ni sanaron sus cosas, la mayoría de las veces que lo llevaron a tener problemas en las relaciones, pero ya 2 besos y 2 meditaciones y ya se llama gemela. Y van a ver esto mucho, que son la encarnación de Jesús, María Magdalena, que son el rey Arturo y la no sé qué. Todo un chamullo, toda una cosa del ego. Y lo único que hace es que después cuando esas caretas se caen, empiezan los reclamos, que vos, que vos. No puedo creer que era Dios y resultó ser un ser humano carente igual que yo. Bueno, esto está pasando con la llama gemela. Le cambian el nombre, que el alma gemela, no, que es la llama gemela, no, que es la dupla cósmica. No, es la misma búsqueda de llenarme, por favor, con una estructura de afuera y no cambiar yo. Y encima con el agregado de somos la encarnación de Jesús y María Magdalena, o el que te guste, o Shiva y Kali. Y en cierta manera, todos somos cualquier símbolo que represente masculino y femenino, sano. En el fondo es lo que estamos buscando, por eso también se dan esas proyecciones, pero tiene tantos tapones del ego que termina siendo una distorsión peor que si hubiéramos dicho, bueno, asociémonos normalmente como se solía hacer. Esto también se va a ir cayendo y la gente se va a empezar a dar cuenta cada vez más de que esto no es más que la misma búsqueda encubierta de pobrecito yo no puedo solo, y ahora con un universo de fantasías espirituales en las que puedo mentirme de nuevas maneras. Bueno, con esto vamos a terminar. Marketing, financiación por misión versus trabajo espiritual. Cuando una de las maneras de ver
de ver, entre comillas, de comprobar, si quiere, o de hacer un medial interno, es que la financiación de la misión, es decir, cómo voy a pagar las cosas que tengo que hacer para llegar a donde tengo que llegar, se empieza a dar de manera fácil y se empieza a brindar. Es decir, no sé cómo voy a hacer para ir a este lugar que tengo que ir y la plata aparece. No es recrear lo mismo que hacemos con los trabajos convencionales en sociedad en la espiritualidad. Si ustedes ven, está lleno de 2x1 en Reiki, que está bien, pero cuando se entra en un plano de marketing, como si yo te tuviera que vender, como si yo me tuviera que vender, cada vez más se empieza a mezclar el ego, al punto de que si vos trabajás para la empresa de la existencia, si vos le decías a la gente, en mi caso, si yo le conectamos con las naves, qué sé yo, ¿cómo no te van a financiar un viaje? ¿Cómo no te van a dar todo? Si es así, si eso puede ser, mañana te hacen así, tenés $1.000.000 o te morís. No podría ser, pero como no nos lo creemos en el fondo, es poco todavía de lo que manifestamos la misión, entonces ya ese poco que manifestamos ya da para que pasen cosas muy locas, muy grandes para nosotros, porque son chicas para todo lo que podríamos ser. Entonces necesitamos creérnosla más, dejar de remar en el idioma social en el cual crecimos y ir a otra plataforma en la que no te hace falta venderte como si tuvieras que postularte para algo. Hay páginas enteras que son clasificados holísticos, donde la gente pone como desesperado, por favor, vengan a hacerse masaje, vengan a hacerse reiki, vengan a hacerse registro akáshico. Si estás desesperado para que vengan a hacerse registro akáshico, ¿por qué no preguntás vos a los guías con tu registro abierto a ver qué tenés que hacer para vivir mejor sin sacrificarte y con abundancia real? Bueno, en eso estamos todos. Me pidieron que ese sea el tema para finalizar. Obviamente que hay mil cosas. Yo me estoy midiendo bastante para. De hecho, que miren lo que era el temario, ¿no es cierto? Era cortito. Pero es el momento de hacer una sintonización, como hicimos al principio, para cerrar esto y incorporar. Así que simplemente así como están, sin dejar de pensar, sin nada, cierren los ojos, conectamos, somos conscientes de que estamos en una nave multidimensional, de que estamos en una plataforma de conciencia. Permitimos que la información que se haya dado acá, la información que nuestro espíritu, nuestro ser permita que le parezca que nos haga crecer, evolucionar, se instale, que se remuevan los restos, los remanentes de creencias, los remanentes del ego, que haya que ya sea la hora para remover, y que se instale el sistema operativo, el que me dé, el que yo pueda sostener evolutivo, desde donde estoy hacia mi espíritu, hacia mi yo soy. No importa cuán lejos piense que yo esté, simplemente me acerco a mi yo soy, permito que mi espíritu haga los cambios. En vez de decirle no, le digo sí, dale. Me tiro de cabeza, confío en que lo que me saques seguro me va a poner algo mejor. Confío, saco la culpa, la responsabilidad social de tener que hacerme cargo de mi vida. Me hago cargo simplemente de conectarme a la esencia. Permanecemos, sostenemos, damos gracias y abrimos los ojos. Bueno, simplemente eso. Les agradezco y seguimos la próxima seguimos desandando conceptos en la próxima edición.